En las páginas más antiguas de la Biblia existe un pasaje que durante siglos ha sido motivo de debate, confusión y silencio. No aparece en sermones comunes, tampoco en las clases dominicales, y sin embargo está ahí, escondido a plena vista. En el libro de Génesis, capítulo 6, encontramos una historia que ha estremecido a estudiosos, teólogos y arqueólogos por igual. Un relato que habla de seres llamados los hijos de Dios, de mujeres humanas y de un fruto prohibido que cambió la historia de la humanidad. Pero la pregunta que nadie puede responder con certeza es: ¿quiénes eran realmente esos misteriosos hijos de Dios? ¿Ángeles rebeldes que descendieron del cielo? ¿O simples hombres, descendientes de Set, la línea justa de Adán? La respuesta a esta pregunta es más oscura de lo que imaginas. Y si te atreves a quedarte hasta el final de este relato, descubrirás secretos que la historia oficial de la Iglesia rara vez menciona. El texto de Génesis 6 dice lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este pasaje breve, apenas 4 versículos, ha encendido las discusiones más intensas en toda la historia bíblica. Algunos estudiosos sostienen que la expresión hijos de Dios no se refiere a seres celestiales, sino a la descendencia piadosa de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Según esta visión, la línea de Set representaba la fidelidad a Dios, mientras que la línea de Caín representaba la rebeldía y el pecado. Cuando los descendientes de Set se mezclaron con las hijas de Caín, la humanidad entera se corrompió. Esta interpretación evita imaginar un cruce extraño entre ángeles y humanos, y se centra en la idea de que el mal entró cuando los justos se unieron con los injustos. Suena lógico, pero hay un detalle inquietante. El texto habla de gigantes, de hombres de renombre, como si fueran algo más que simples humanos. Aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Otros intérpretes aseguran que los hijos de Dios eran ángeles caídos, espíritus rebeldes que descendieron a la tierra fascinados por la belleza de las mujeres humanas. Ellos habrían cruzado una línea prohibida, tomando esposas y engendrando hijos híbridos, los Nefilim, gigantes que aterrorizaron la tierra. Esta explicación, aunque polémica, se refuerza con textos como 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y también con Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Si unimos estas piezas, la idea es clara. Hubo ángeles que abandonaron su morada celestial, y Génesis 6 sería la crónica de esa rebelión. Si esta versión es cierta, entonces los Nefilim no eran simplemente gigantes. Eran el resultado de una unión prohibida entre lo celestial y lo terrenal, un híbrido imposible, nacido del pecado más oscuro. Y según algunos textos antiguos, como el libro de Enoc, estos seres no solo eran grandes en tamaño, sino que también enseñaron a los humanos secretos prohibidos, magia, artes de guerra y conocimientos que Dios nunca había autorizado. De pronto, Génesis 6 deja de ser solo una historia del pasado y se convierte en un aviso del peligro de mezclar lo sagrado con lo profano.
Los hijos de Dios, ya fueran descendientes de Set o ángeles caídos, marcaron un punto de no retorno en la historia humana. Sus actos provocaron corrupción, violencia y caos en la tierra. Y como veremos más adelante, esta corrupción fue tan profunda que Dios tomó una decisión radical: destruir a toda la humanidad con un diluvio, dejando solo a Noé y su familia como sobrevivientes. La historia de los hijos de Dios en Génesis 6 no termina con una simple unión entre seres misteriosos y mujeres humanas. Lo que siguió fue un cambio radical en el rumbo de la humanidad. El texto bíblico menciona a los Nefilim, esos gigantes que habitaban la tierra en aquellos días y también después. La palabra Nefilim se traduce a menudo como caídos o derribadores, y su sola mención despierta una sensación de inquietud. No eran simples hombres altos o fuertes, eran criaturas que trascendían la comprensión de los humanos comunes. Eran descritos como valientes, como héroes de renombre, pero también como seres que llenaron la tierra de violencia. La pregunta es inevitable: ¿qué tipo de criaturas podían provocar tanto miedo y al mismo tiempo ser recordadas como legendarios? El recuerdo de gigantes no es exclusivo de la Biblia. En mitologías de todo el mundo, desde los titanes griegos hasta los gigantes nórdicos, pasando por las leyendas sumerias de los Anunnaki, encontramos relatos similares: seres superiores que bajaron a la tierra, se unieron a mujeres humanas y engendraron descendencia semidivina. Podría ser que todas estas culturas estuvieran recordando a su manera el mismo suceso original. Si esto es cierto, entonces Génesis 6 no es una historia aislada, sino una pieza de un rompecabezas global que conecta tradiciones, mitos y escrituras antiguas. El libro de Enoc, un texto considerado apócrifo por muchas iglesias pero altamente valorado en la antigüedad, nos ofrece detalles perturbadores. Habla de un grupo de ángeles llamados vigilantes que descendieron sobre el monte Hermón, un lugar real en el actual Medio Oriente. Estos ángeles, liderados por un ser llamado Semeyasa, hicieron un pacto de unión. Juraron juntos no regresar sin cumplir su deseo: poseer a las hijas de los hombres. Este acto fue el principio de la corrupción. Según Enoc, no solo tomaron mujeres, sino que además enseñaron a la humanidad secretos prohibidos. Les enseñaron el arte de la guerra, la hechicería, la astrología y hasta prácticas de magia y brujería. Lo que para los humanos parecía sabiduría, en realidad era conocimiento que los destruía poco a poco. Con la llegada de este conocimiento, la violencia se multiplicó. Las armas comenzaron a forjarse, los hombres aprendieron a matarse con mayor eficiencia y la sangre cubrió la tierra. Los Nefilim, por su parte, comenzaron a devorar no solo las cosechas y animales, sino también a los mismos humanos. Se convirtieron en depredadores de su propia especie. Este relato de Enoc, aunque no forma parte del canon bíblico, explica por qué el mundo se volvió tan corrupto que Dios decidió destruirlo todo con el diluvio. Si lo miramos con atención, Génesis 6 y el diluvio universal no pueden separarse. Uno es causa del otro. Imagina por un momento la magnitud de lo que esto implica. No estamos hablando de simples matrimonios entre familias distintas. Estamos hablando de un mundo invadido por seres híbridos, de ángeles rebeldes que cruzaron límites prohibidos, de un conocimiento oscuro que distorsionó la creación original de Dios. Y al ver esto, Dios pronunció una sentencia que todavía resuena: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El tiempo de la humanidad estaba contado. Este misterio ha llevado a muchos a preguntarse: ¿por qué no se habla más de esto en las iglesias? La respuesta puede ser incómoda. Es un tema que despierta más preguntas que respuestas. Si los hijos de Dios eran realmente ángeles caídos,
entonces debemos aceptar que en el pasado existió una intervención sobrenatural directa en la historia humana. Y aceptar esto significa también abrir la puerta a pensar en otros pasajes de la Biblia que describen seres celestiales que interactúan con la humanidad. Tal vez por eso, muchos prefieren la interpretación más sencilla. Los hijos de Dios eran solo descendientes de Set, pero aunque esta visión parece más segura, no logra explicar la aparición de los Nefilim, ni por qué otras culturas en todo el mundo hablan de los mismos gigantes. Algunos investigadores modernos han llegado aún más lejos. Plantean la idea de que lo que la Biblia describe en Génesis 6 podría estar relacionado con algo parecido a la manipulación genética. Los ángeles caídos, al ser seres espirituales con poder sobre la materia, habrían alterado la genética humana al mezclarse con mujeres. El resultado fue un linaje corrupto, incompatible con el plan divino. Para quienes sostienen esta teoría, el diluvio fue un acto de limpieza genética, un intento de preservar la pureza del diseño original de la humanidad. Y esto explicaría por qué Noé fue descrito como perfecto en sus generaciones, lo que algunos interpretan no solo como pureza moral, sino también como pureza en su linaje. Esta visión es polémica porque conecta el relato bíblico con teorías modernas sobre ADN, híbridos y hasta con hipótesis de intervención extraterrestre. Y aunque muchos descartan estas ideas, lo cierto es que Génesis 6 continúa siendo un misterio abierto, un relato demasiado extraño para ser ignorado, pero demasiado peligroso para ser explicado en su totalidad. Tal vez por eso, generación tras generación, la Iglesia ha preferido dejarlo en silencio. Lo que nadie puede negar es que algo extraordinario sucedió en aquellos días. El resultado fue una humanidad que se apartó de Dios de forma irreversible. La violencia, la corrupción y la maldad llegaron a tal punto que el diluvio fue inevitable. Noé, su familia y los animales que entraron al arca fueron los únicos sobrevivientes de un mundo completamente consumido por el pecado y la distorsión. La corrupción de la humanidad en los días de Noé no fue un accidente. El relato de Génesis 6 muestra un mundo completamente alterado, donde los límites entre lo divino y lo humano habían sido borrados. Los hijos de Dios descendieron, las hijas de los hombres fueron tomadas, y de esa unión prohibida nacieron seres que trastornaron el orden de la creación. Los Nefilim no solo eran gigantes en tamaño, sino gigantes en arrogancia y violencia. Eran los héroes de renombre, los que las leyendas convirtieron en semidioses, los que llenaron las historias antiguas con relatos de poder y destrucción. Los testimonios de culturas antiguas parecen confirmar esta narrativa. En Mesopotamia, los relatos de los Anunnaki describen dioses que bajaron del cielo para unirse a los humanos y transmitir conocimientos. En la mitología griega, los titanes y los dioses del Olimpo hicieron lo mismo, mezclándose con mortales y generando héroes mitológicos como Hércules. En las tierras de América, los pueblos mayas y aztecas hablaban de seres celestiales que descendieron para gobernar y enseñar. Todos estos relatos, aunque diferentes en detalle, comparten un patrón inquietante: la visita de seres superiores que se mezclaron con los humanos. ¿Es posible que todos estén recordando el mismo hecho? ¿Un eco lejano de los días de Génesis 6? Pero la Biblia da un giro más radical. Después de narrar la unión de los hijos de Dios con las mujeres y la aparición de los Nefilim, dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Fue entonces cuando Dios decidió borrar de la faz de la tierra al hombre y con él a los animales, reptiles y aves del cielo. El diluvio no fue un castigo repentino, sino una respuesta a la corrupción absoluta. Y aunque algunos piensan que fue solo por el pecado moral,
Muchos estudiosos ven que el verdadero motivo fue mucho más profundo: la alteración del linaje humano. El detalle sobre Noé resulta revelador. La Biblia dice que Noé era justo y perfecto en sus generaciones. Esta frase, que muchos entienden como pureza moral, puede tener un doble significado. Perfecto en sus generaciones podría aludir a la pureza de su linaje, es decir, que su sangre no había sido contaminada por la unión con los ángeles caídos. Noé, entonces, no solo era un hombre recto, sino un representante de la humanidad original, el último en mantener intacto el diseño divino. Si esto es cierto, entonces el diluvio fue más que un juicio moral. Fue un reinicio genético de la humanidad. El relato del diluvio aparece en muchas culturas antiguas, desde Mesopotamia hasta Asia y América. Los sumerios narran la historia de Utnapishtim, salvado en un arca por orden de los dioses. Los pueblos indígenas de América hablan de grandes inundaciones que destruyeron a civilizaciones enteras. La coincidencia es asombrosa. Si el diluvio fue universal o local, es debatible, pero lo que no puede negarse es que dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de la humanidad. Una marca que señala un antes y un después en la relación entre los cielos y la tierra. El libro de Enoc añade un detalle aún más escalofriante. Dice que, después de que los gigantes murieron, sus espíritus quedaron vagando por la tierra, condenados a no tener reposo. Estos espíritus, según el texto, se convirtieron en los demonios, atormentadores de los hombres hasta el fin de los tiempos. Así, los Nefilim no solo representaron un problema en el pasado, sino que dejaron un legado oscuro que continúa hasta hoy. Si esto es cierto, cada espíritu maligno que atormenta al mundo sería un eco de aquella unión prohibida, un recordatorio de que lo que ocurrió en Génesis 6 no terminó con el diluvio, sino que sigue influyendo en la historia humana. La iglesia primitiva conocía estos relatos. Padres de la fe como Justino Mártir, Tertuliano y Clemente de Alejandría hablaban abiertamente de los ángeles caídos y de los gigantes como descendencia prohibida. No fue sino hasta siglos después que esta interpretación fue suavizada y reemplazada por la teoría de los descendientes de Set. El cambio no fue casual. Hablar de ángeles que se mezclaron con mujeres humanas resultaba incómodo, difícil de aceptar y peligroso en sus implicaciones. Era más sencillo decir que los hijos de Dios eran simplemente los justos de la línea de Set y que al mezclarse con los descendientes de Caín se corrompieron. Una explicación limpia, sin elementos sobrenaturales, más fácil de enseñar. Pero esta versión deja sin resolver el enigma de los gigantes y tampoco explica por qué el Nuevo Testamento habla de ángeles que abandonaron su morada y fueron encarcelados en prisiones de oscuridad. La verdad es que Génesis 6 está rodeado de silencio. Es un texto que incomoda, que genera más preguntas de las que responde. ¿Quiénes eran realmente los hijos de Dios? ¿Por qué la Biblia menciona a los Nefilim de forma tan breve y enigmática? ¿Qué fue de ellos después del diluvio si el texto dice que estaban en la tierra también después? Es posible que algunas de las naciones que Israel enfrentó más adelante, como los anaquitas o los refaítas, fueran descendientes de esos mismos gigantes. La arqueología añade más misterio. En distintas partes del mundo se han encontrado cráneos alargados, esqueletos de gran tamaño y mitos locales sobre razas de gigantes exterminadas por catástrofes o por los mismos dioses. Aunque muchos de estos hallazgos son discutidos y algunos considerados fraudes, el interés que despiertan no se apaga. La sola idea de que alguna vez caminaron por la tierra seres más grandes, más fuertes y distintos a nosotros, alimenta teorías de conspiración, documentales alternativos y debates interminables. Si lo que ocurrió en Génesis 6 fue real,
entonces el mundo en el que vivimos ya no se entiende de la misma manera. No somos solo el resultado de la historia humana, sino de una lucha invisible entre lo divino y lo rebelde, entre Dios y los ángeles caídos, entre la pureza de la creación y la corrupción que quiso destruirla. El diluvio fue solo un capítulo de esa guerra, y los ecos de aquel tiempo aún resuenan en nuestras preguntas, en nuestros miedos y en las sombras de lo desconocido. El misterio de los hijos de Dios en Génesis 6 no terminó con el diluvio. Aunque el agua cubrió la tierra y solo Noé y su familia sobrevivieron, la Biblia insinúa que la historia de los gigantes continuó después. En el libro de Números, cuando los espías israelitas entraron en la tierra prometida, dijeron haber visto gigantes, descendientes de Anac, comparándose a sí mismos como langostas ante ellos. Más adelante, el gigante Goliat, vencido por David, también parece ser un eco de aquellos Nefilim que habitaban en la tierra. Si el diluvio había borrado a los híbridos, ¿cómo es que reaparecieron? Algunos explican que quizá los genes corruptos sobrevivieron a través de las esposas de los hijos de Noé. Otros sugieren que los ángeles caídos repitieron el mismo acto después del diluvio. Sea cual sea la respuesta, el enigma sigue vivo. La Biblia afirma que también después hubo gigantes, lo que indica que la amenaza nunca desapareció por completo. Esto nos lleva a una interpretación más amplia y perturbadora. Si Génesis 6 describe la primera gran intervención de seres espirituales en la historia humana, podría ser que lo mismo haya ocurrido en distintos momentos de la historia. Muchos investigadores modernos han conectado este pasaje con la idea de la manipulación genética. Los ángeles caídos habrían alterado el ADN humano al mezclarse con mujeres, produciendo seres híbridos que no eran plenamente humanos ni plenamente celestiales. El propósito habría sido arruinar el plan de Dios para la humanidad, crear un linaje corrupto, una versión distorsionada del hombre que Dios había creado a su imagen. En ese sentido, el diluvio fue un reinicio, un intento divino de purificar la creación, de eliminar lo que ya no pertenecía al diseño original. Aquí entra un detalle llamativo. El texto bíblico dice que Noé era perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea utilizada, tamim, significa íntegro, sin mancha. Algunos ven en esto no solo pureza moral, sino pureza genética. Es decir, Noé y su familia eran los últimos en conservar el linaje humano intacto, sin mezcla con los ángeles caídos. Si esto es así, entonces el diluvio no fue solamente un castigo, sino una acción de emergencia para preservar la humanidad original. Ahora bien, esta interpretación no se queda en la teología. Muchos investigadores contemporáneos han comparado Génesis 6 con relatos modernos de abducciones extraterrestres y experimentos genéticos. Personas de distintas partes del mundo afirman haber sido raptadas por seres no humanos, sometidas a experimentos y devueltas con cicatrices o recuerdos fragmentados. Aunque la ciencia lo descarta como alucinaciones o sueños, algunos sostienen que estamos frente a la misma agenda antigua, la manipulación del linaje humano. En lugar de llamarlos ángeles caídos, hoy los llamamos extraterrestres, pero la intención sería la misma: alterar a la humanidad. La teoría de los antiguos astronautas también entra en juego. Autores como Erich von Däniken han afirmado que los dioses de las antiguas culturas no eran más que seres venidos de otros mundos. Las pirámides, los megalitos y la sabiduría astronómica de civilizaciones antiguas serían pruebas de que alguien con conocimiento superior intervino. Para quienes sostienen esta visión, Génesis 6 describe el mismo fenómeno. Seres de otro plano de existencia que descendieron, trajeron conocimiento prohibido y alteraron a la humanidad. La Biblia los llama hijos de Dios. Los mitos griegos los llaman titanes.
Los sumerios los llaman Anunnaki, nombres distintos para una misma historia. Pero, ¿por qué la Iglesia guarda silencio sobre estos temas? Una posible razón es que la idea de ángeles caídos que tuvieron hijos con mujeres humanas rompe con el marco doctrinal tradicional. Aceptar esta posibilidad implica reconocer que la humanidad no ha estado sola, que ha sido influenciada y manipulada por fuerzas espirituales desde el principio. Además, abre la puerta a conectar la Biblia con teorías modernas que rozan lo conspirativo, y eso genera incomodidad en las instituciones religiosas. Es más seguro enseñar que los hijos de Dios eran simplemente descendientes de Set y que lo demás son metáforas. Sin embargo, esa explicación no responde al enigma de los gigantes, ni a los paralelos con otras culturas, ni a los textos apócrifos que los primeros cristianos conocían y citaban. El silencio, entonces, puede ser una manera de proteger al creyente común de caer en especulaciones peligrosas. Pero al mismo tiempo, ese silencio alimenta la sospecha de que hay un secreto que no quieren que se conozca. ¿Es posible que la historia de Génesis 6 sea más real y literal de lo que nos han dicho? ¿Es posible que la corrupción del linaje humano en el pasado sea la clave para entender las luchas espirituales del presente? El eco de Génesis 6 resuena incluso en profecías futuras. Jesús mismo, al hablar de los tiempos finales, dijo que el fin sería como en los días de Noé. Si en aquellos días la tierra fue corrompida por la unión de ángeles y humanos, ¿podría ser que algo similar ocurra en el tiempo del fin? Algunos creen que el regreso de los hijos de Dios o de seres similares marcará el inicio de la última gran rebelión contra el Creador. La ciencia moderna nos muestra avances en manipulación genética, clonación y experimentos con ADN que hace apenas unas décadas parecían imposibles. ¿Qué ocurriría si un día se logra crear híbridos entre humanos y otras especies? ¿Sería eso diferente a lo que Génesis 6 describe? Quizá la tecnología actual esté repitiendo, bajo un lenguaje científico, el mismo pecado antiguo de los ángeles caídos, cruzar límites que nunca debieron cruzarse. La Biblia nos advierte que hay misterios que no deben ser tocados. Lo que ocurrió en Génesis 6 fue tan grave que provocó el juicio más radical de toda la historia, el diluvio universal. Y sin embargo, las huellas de aquel tiempo siguen presentes en relatos, culturas, restos arqueológicos y leyendas. El silencio de las instituciones no borra la inquietud. Algo sucedió, algo que todavía no hemos comprendido por completo. Parte 5, conclusión. 1000 palabras corrida, lista para narración, Dark en español de México, con cierre plus, llamada a la acción. El misterio de los hijos de Dios en Génesis 6 nos lleva a un terreno donde la historia, la fe y lo prohibido se entrelazan. Hemos recorrido un pasaje oscuro de la Biblia que rara vez se menciona en público, pero que sigue latente como una herida abierta en la memoria de la humanidad. Hijos de Dios que descendieron, hijas de los hombres que fueron tomadas, gigantes que caminaron por la tierra, conocimiento prohibido que fue entregado y un diluvio que borró casi todo de la faz del mundo. No es una simple narración antigua, es una advertencia de lo que ocurre cuando se rompen los límites entre lo divino y lo humano. Los hijos de Dios podrían haber sido ángeles caídos, espíritus rebeldes que no se conformaron con el lugar que Dios les dio. En su ambición, decidieron mezclarse con la humanidad, engendrando un linaje corrupto que cambió para siempre la historia de la tierra. Otros sostienen que eran solo los descendientes de Set, una explicación más simple, más aceptable, pero que no responde a las sombras que deja el texto. Sea cual sea la interpretación, el resultado fue el mismo. Un mundo lleno de violencia, maldad y distorsión. Un mundo que Dios decidió destruir. Lo más inquietante es que el eco de esos días no ha desaparecido. Las culturas antiguas recordaron a los gigantes, los héroes mitológicos, los dioses que bajaron del cielo.
La arqueología moderna encuentra huellas que despiertan preguntas, mientras que la ciencia contemporánea juega con los secretos del ADN como si fueran simples piezas de un rompecabezas, y las teorías de conspiración nos hablan de agendas ocultas, de experimentos prohibidos y de un futuro en el que los híbridos podrían volver a caminar entre nosotros. Jesús dijo que el fin de los tiempos sería como en los días de Noé. Y si en aquellos días la humanidad fue corrompida por fuerzas que venían de fuera, ¿qué nos espera en el tiempo del fin? Estamos viviendo ya los primeros pasos de una repetición de Génesis 6. ¿Son los avances en manipulación genética, clonación y biotecnología la nueva forma de cruzar los límites prohibidos? ¿O acaso, detrás de lo que llamamos ciencia, se esconde la misma influencia oscura que llevó a los ángeles caídos a unirse con las hijas de los hombres? Nadie puede dar una respuesta definitiva, y tal vez esa sea la intención del pasaje: dejar la pregunta abierta, mantenernos vigilantes, recordar que hay fuerzas que buscan alterar el plan de Dios para la humanidad. La Biblia no nos entrega todos los detalles, pero sí nos da un aviso. Lo que ocurrió en el pasado puede volver a ocurrir. El juicio que cayó con el diluvio fue una advertencia, pero también una señal de que nada queda oculto para siempre. Hoy la gran pregunta sigue en pie. ¿Quiénes eran realmente los hijos de Dios? ¿Ángeles caídos, descendientes de Set, o algo aún más misterioso que no alcanzamos a comprender? La respuesta permanece oculta, pero las huellas están frente a nosotros, esperando a ser vistas por quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente. Y mientras reflexionamos sobre esto, recordemos algo esencial. La historia de Génesis 6 no es solo sobre el pasado, es también un espejo del presente y una advertencia sobre el futuro. El límite entre lo divino y lo humano, entre lo permitido y lo prohibido, sigue siendo frágil. El silencio de las instituciones no borra la verdad, y el misterio de los hijos de Dios continuará inquietando a quienes buscan respuestas. Ahora es tu decisión: quedarte con la explicación sencilla que lo reduce todo a genealogías humanas, o mirar más allá y aceptar que el mundo ha estado marcado por fuerzas invisibles que han intentado corromperlo desde el principio. Y mientras piensas en eso, te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete a este canal para que juntos sigamos explorando los secretos más oscuros y olvidados de la Biblia, esos relatos que la mayoría prefiere callar. Dale like si esta historia despertó tu curiosidad, compártela con alguien que también busque respuestas y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que viene. En el próximo video iremos aún más lejos, explorando otro misterio prohibido que cambiará tu manera de ver las Escrituras. No te lo pierdas. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los pasajes más enigmáticos y perturbadores de la Biblia. Hasta la próxima, y recuerda, hay verdades que no todos están preparados para escuchar, pero que tú y yo nos atrevemos a descubrir juntos.